En el año 1968 se dio por concluido el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El fin de su mandato se caracterizó por una serie de inconvenientes, siendo el más resaltante el escándalo de la página 11, que consistió en la desaparición de la última página del Acta de Talara, siendo denunciado por el presidente de la empresa petrolera Fiscal, provocando una serie de opiniones en contra por parte de los políticos. El acta consistía en la recuperación por parte del Estado de los yacimientos de La Brea y Pariñas, además de las instalaciones de Talara, pero a cambio la refinería quedaría a cargo de la IPC, la International Petroleum Company. La pérdida de una de las hojas de este importante documento favorecía a la IPC. Otros sucesos que marcaron el término de la presidencia de Belaúnde fueron la crisis económica, que fue la problemática que más afectó su prestigio, puesto que desencadenó el incremento de la deuda externa y la devaluación de la moneda. Asimismo, un periodo de sequía en la costa, así como una serie de huelgas y protestas sociales en contra del gobierno de turno. Además, una de sus últimas obras fue la creación del Centro de Altos Estudios Militares, el cual formaba en estudios superiores a oficiales de las Fuerzas Armadas con especialidad de carácter político-social como parte de la defensa nacional. En octubre de 1968 se realiza el primer golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, debido a que, según ellos, los civiles no podían resolver los problemas nacionales y mucho menos mantener la estabilidad del país. Es por ello que gobernaron 12 años. Esta etapa fue llamada Docenio Militar, pues abarcó los años 1968 hasta 1980. A este periodo, Francisco Morales lo denominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. La ideología de las Fuerzas Armadas predominaron en varios aspectos, tales como la estimulación de la doctrina de la seguridad nacional en contra de la oligarquía, empleada como método de estudio en la CAEM. Asimismo, su base ideológica se fundamentó en el militarismo y la dictadura, conocido comúnmente como dictadura militar. El primer golpe de Estado fue encabezado por Juan Velasco Alvarado en oposición a Belaúnde. Su mandato se caracterizó por ser reformista de carácter nacionalista de izquierda. Entre los aspectos que creó o desarrolló se encuentran el Día de la Dignidad Nacional, el restablecimiento de buenas relaciones con el bloque soviético, la confiscación de yacimientos petrolíferos en Talara, además de la creación del Plan Inca, que consistía en propuestas de reformas. Por otro lado, la economía peruana se organizó en la exportación de materias primas, como petróleo, cobre, azúcar, harina de pescado, entre otros, por lo que se dependía de las importaciones para satisfacer parte de la población y la industria. Es por ello que el Estado debía jugar un papel muy importante durante el proceso de transformación de las estructuras de la independencia, liderando y participando activamente en la planificación y promoción del desarrollo. Por otra parte, las empresas de los diferentes sectores debían rendir cuentas y pagar una serie de permisos al Estado, teniendo como consecuencia la disminución o nacionalización de las empresas privadas. La política social consistía en incentivar a la población a la organización de manifestaciones y mítines para que demuestren su apoyo y conformidad hacia las reformas. Por otro lado, la incautación de los diarios Expreso y Extra, debido a que eran opositores del gobierno. Es por ello que pasaron a ser administrados por personas cercanas al Estado. Igualmente, en 1974 se tomó por la fuerza el control de todos los diarios, los cuales fueron entregados a personas allegadas al gobierno, generando una serie de manifestaciones estudiantiles, ya que se infringía el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. En consecuencia, se deportó a varios periodistas y políticos que estaban en contra del mandato. Este problema se genera porque los medios no apoyaban al gobierno de Velasco, sino más bien criticaban las acciones políticas que realizaba el presidente de turno. Durante el gobierno de Velasco Alvarado se revaloró el quechua, la música popular andina y el arte de la artesanía. Además, no se dio importancia al uso de tecnologías modernas.
Las consecuencias que dejó el gobierno de Juan Velasco fueron la disminución de la inversión privada en el país, la devaluación de los productos nacionales y la deuda externa se incrementó considerablemente. El segundo golpe de Estado fue producido por Francisco Morales Bermúdez en el año 1975, por medio del denominado Tacnazo, pues junto a los comandantes de 5 regiones militares derrocaron a Velasco con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Morales, durante su mandato, cambia radicalmente todo el sistema que el velaquismo había creado en su periodo de gobierno, ya que deshizo muchas reformas con el reemplazo del Plan Inca por el de Túpac Amaru, modificando las leyes sobre la reforma agraria, la comunidad industrial, la estabilidad laboral, entre otros. Por otra parte, Morales autorizó la deportación de periodistas y políticos expatriados por Velasco, además de poner en circulación las revistas que habían sido clausuradas. Se procedió a una estabilización económica y de reestructuración de la deuda. Sin embargo, la crisis económica que se había generado desembocó con la devaluación de la moneda, el alza de los precios, el retroceso de la actividad industrial y el aumento del desempleo. Se produjeron diferentes movilizaciones populares, por lo que el gobierno respondió ante la presión con el despido de 5.000 trabajadores, entre los cuales habían dirigentes sindicales. Finalmente, devolvió a las personas civiles el control del gobierno, convocando a una asamblea constituyente que promulgó una nueva Carta Magna, estableciendo en 1979 la promulgación de una nueva constitución política.